Amén, amén. Para siempre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos a nuestro Señor. Amén. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas que están acá en la iglesia en esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Y a los amigos y amigas que nos están visitando, permítanos decirles que para nosotros es un gran honor tenerles acá en esta mañana con nosotros. Reciban un fuerte abrazo grande de parte de todos los miembros de esta iglesia. Jesucristo les ama grandemente. Y en esta mañana tenemos la seguridad que no es una casualidad de que usted está acá. El Señor le ha traído para que la palabra de Dios hoy toque sus vidas y les hable, les conforte y les consuele. Y esa es nuestra oración. Bien, amados hermanos, el mensaje de esta mañana que quiero compartir con ustedes se titula, y el título es bastante revelador. Nos va a hablar mucho de lo que va a ser la meditación de la palabra en esta mañana. El título de la prédica que tengo es el siguiente: la identidad y el ministerio del Mesías y la tarea de la iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra. Así se denomina el mensaje en esta mañana. Y les voy a pedir que mientras tanto, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y téngalo allí para decirles cuando expliquemos algunas otras cosas a partir de qué versículo vamos a comenzar a leer. Esta prédica que tengo hoy ya la he dado en los varios ayunos y estudios bíblicos que el Señor me ha permitido predicar con regularidad en esta iglesia. Y siempre los hermanos al hacerlo me expresan cuán gozosos estuvieron, de cuán gran bendición les fue el estudio de esto, y siempre me animaron a que por favor lo compartiera con la iglesia. Y luego de un poco de oración he decidido en esta mañana compartirlo con todos ustedes, esperando que el mensaje de hoy también sea de bendición y de gozo y de edificación a todos nosotros. Bien, quisiéramos analizar un evento sumamente importante y muy revelador que contiene una enseñanza fundamental para la vida de todo creyente. Y es la que tiene que ver con la identidad y el ministerio del Mesías, de Jesús el Mesías, y la tarea de la iglesia como cuerpo de Cristo, como su cuerpo del cual Jesús es la cabeza, como su cuerpo en la iglesia. Pero antes de iniciar, quisiera resaltar un detalle que nos va a permitir colocar la prédica en un contexto más apropiado. Según lo explica la Biblia, existen hoy día dos tipos de personas ante los ojos de Dios. La primera está conformada por aquellos que por medio de la fe han nacido de nuevo y han recibido el Espíritu Santo para que more en ellos. A estos la Biblia denomina la iglesia. ¿Qué es entonces la iglesia? La congregación de aquellos que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y el segundo tipo de personas ante los ojos de Dios está conformado por aquellos que no han nacido de nuevo y que por tanto no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, y a los que la Biblia denomina el mundo. Es importante notar, amados hermanos, entonces, que la iglesia es una cosa y el mundo es otra completamente diferente. Unos son el templo del Espíritu Santo y los otros no son templo del Espíritu Santo. Bien, con esto en mente, quisiera
traer un poquito a memoria la prédica que estuve compartiendo con ustedes la última ocasión que prediqué hace ya 4 domingos. Y si recuerdan, en esta prédica hablábamos sobre el evento que marcó el inicio del ministerio redentor de Jesucristo. ¿Cuál fue el evento que comenzó, que dio inicio, verdad, al ministerio salvador del Señor? Y hablábamos que ese evento no era otro que Jesús llegando al río Jordán, ¿verdad? Y siendo bautizado por Juan el Bautista, después de lo cual dice la Escritura que Dios derramó sobre él el Espíritu Santo, el cual vino sobre el Señor como una paloma, y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también notamos que inmediatamente después, ese mismo Espíritu que descendió sobre Jesús, dice la Escritura que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ese mismo Espíritu que recibió el Señor llevó a Jesús al desierto para que fuese tentado. Y aquí quisiera tomarme un momentito para aclarar una cosa, porque al parecer algunas personas se han sentido contrariadas por el uso del nombre de este ser, que la Biblia llama Satanás, el diablo, y que se ha sugerido que no se utilice ese nombre desde el púlpito, sino que se hable más de Jesucristo y de su obra en la cruz. Y ciertamente yo estoy de acuerdo con eso. La base de la fe cristiana es la obra redentora, salvadora, expiatoria, justificadora, transformadora y santificadora de Cristo en la cruz. Ese es su ministerio fundamental en el cual se basa la fe del creyente. Pero no es menos cierto que también hay otro ministerio que el Señor vino a cumplir en la tierra. Y no es otro que el de dar cumplimiento a la que es la primera profecía sobre la función del Mesías en la tierra, y que aparece en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, muy al comienzo, en el capítulo 3, verso 15. Allí Dios le dice a la serpiente que de la misma mujer que él tentó e hizo caer, él iba a levantar la simiente que le iba a herir en la cabeza y que le iba a destruir. Y esta simiente de la mujer no es otra que Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dice la Biblia. De manera pues que esa también es una función. Y otra de las funciones es la que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 8, donde dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otro ministerio del Señor es justamente ese: derrotarlo y deshacer sus obras. De manera que no se trata de hablar o de nombrarlo, de dejarlo de nombrar, porque la Biblia lo hace. Y la misma Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, no unas partes de ella, toda escritura, incluyendo aquellas donde se nombra a este ser. Y dice además la Biblia que esa misma palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que no depende del número de veces que uno lo nombre o lo deje de nombrar. Una cosa es nombrar a ese ser para exaltarlo, dándole más importancia y poder que el mismo Jesús. Y otra cosa muy distinta es nombrarlo, hermano, para desenmascararlo, para exponerlo a la luz de la Biblia, de manera que los creyentes no ignoremos sus maquinaciones. Porque la Biblia dice que tampoco debemos ignorar que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia también nos enseña, Efesios 6:11, que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. De manera que si la Biblia lo nombra y una predicación lo demanda para edificación, para consolación, para exhortación, yo creo que no hay problema en hacerlo. Amado hermano, quizás usted tenga temor al oír este nombre, pero yo le voy a decir una cosa: como cristiano, es el diablo quien debe tener temor de usted. Si usted está firme, es él el que debe tener temor de usted, porque usted está aquí como cuerpo de Cristo para hacer la función que Cristo nos delegó a hacer y que vamos a ver en esta mañana. Y vemos entonces que el propósito del Espíritu Santo, estudiamos cuando llevó a Jesús al desierto para ser tentado, no es otro que el de anunciarnos, el de decirnos que así como el Espíritu Santo vino sobre él y fue tentado, así cada uno de nosotros como creyentes, al recibir el Espíritu Santo, también vamos a ser tentados. Y allí en esos pasajes estudiábamos la manera como hacerle frente a esta situación. Hacer lo que Jesús hizo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y poniéndonos todos los días la armadura de Dios que nos dice Efesios 2 en adelante. Amén. Porque eso es lo que como iglesia el enemigo de nuestras almas va a querer hacer. Y eso es lo que nosotros como iglesia vamos a reaccionar. No cayendo en tentación. Porque recuerden que el enemigo de nuestras almas lo que quiere es que nosotros, una vez que hemos salido del mundo y hemos formado parte de la iglesia, él va a querer sacarnos de nuestra santidad y devolvernos a la esclavitud del pecado de donde nos sacó el Señor. Porque él sabe que si nos tienta y pecamos, salimos de nuestro círculo de santidad. Y él mismo sabe, y nosotros debemos saber, que sin santidad nadie verá a Dios. Y el enemigo no quiere que nosotros veamos a Dios. Cuando muramos, el creyente sabe que va a ver a Dios en el cielo. Amén. El enemigo quiere que nosotros le veamos a él en el infierno. Y por eso es que va a intentar, y esa es la obra de la iglesia con respecto al conflicto espiritual con el enemigo, es la obra de la iglesia esa misma: someterse a Dios, resistir al diablo para que él huya de nosotros. Esto es lo que enseña esa historia que estudiamos la vez anterior. Ahora bien, hay un elemento importante. Inmediatamente después de este evento, la Biblia nos va a narrar otro sumamente importante también y muy revelador. Y no es una casualidad, hermanos, que este evento ocurre inmediatamente después del evento que estudiamos, de que prediqué el domingo que me tocó. No es una casualidad que estos dos eventos estén juntos, pegados. Cuando estas cosas pasan en la Biblia, hermanos, es porque la Biblia nos quiere enseñar algo que debemos tener siempre en mente. La historia de la tentación de Jesús en el desierto nos habla de la obra del enemigo en la iglesia y la manera como Jesús nos enseña a hacerle frente. Esta que vamos a ver ahora, que ocurre inmediatamente después y que no es una casualidad, tiene que ver con la obra del enemigo en el mundo, no en la iglesia. Esa la dice la historia que estudiamos la vez anterior. Vamos a ver la que le sigue, que tiene que ver con la obra del enemigo en el mundo y cómo Jesús le hizo frente a dicha obra. Y más importante aún, aprendemos también cómo él delega en la iglesia, su cuerpo acá en la tierra, el continuar haciéndole frente. Le voy a pedir entonces que, teniendo su Biblia abierta allí en Lucas capítulo 4, busquemos el verso 13 y vamos a comenzar a estudiar el verso 13 porque nos va a permitir hacer la conexión con la historia de la tentación en el desierto. Lucas capítulo 4 verso 13 dice así, voy a leer allí para que vean la conexión. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No se les olvide ese nombre. Volvió de Jerusalén a Galilea. De Jerusalén a Galilea hay una distancia equivalente a la que hay entre Maracaibo y El Venado, casi 100 kilómetros. Salir de ahí, de vencer la tentación del enemigo, dice la Escritura, nos dice Lucas, que fue en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y veamos bien esto. Y vino a Nazaret. Nazaret es como decir la capital de Galilea. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Quizás el ministro fue a tomar un libro, pero el Espíritu Santo le dirigió la mano para que tomara el libro de Isaías y se lo da a Jesús. Dice la Escritura: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y atención a esto, hermano, porque no es una casualidad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús va a leer aquí la profecía de Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Y va a leer, no por casualidad, esa profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido ¿para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús culmina acá, aun cuando esa profecía no termina allí. Pero dice la Escritura que enrollando el libro, verso 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense la autoridad con la que el Señor ha leído esto, que los ojos de la gente empezaron a seguirlo hasta que se sentó y no quitaron los ojos de él. Y dice la Escritura, verso 21, y comenzó el Señor a decirles algo tremendo. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vuestros ojos. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido Jehová. Eso se ha cumplido hoy. La Escritura de Isaías, que hablaba sobre la venida del ungido de Dios, se había hecho realidad ese día delante de ellos. Extraordinario, hermanos. Al decirles a los que allí estaban presentes, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros, les estaba declarando abiertamente quién era Él. Les estaba revelando su identidad. Les estaba diciendo: yo soy el cumplimiento de lo que Dios había profetizado por boca de Isaías, que Él iba a enviar un Mesías, un Redentor, un Salvador del pueblo de Israel. Al leer esta porción de Isaías, Jesús les estaba diciendo: yo soy el Mesías, aquel que ustedes anhelaban, el deseado de las naciones, el ungido de Jehová, aquel que Simeón, ese hombre de edad, en Lucas 2:25 llama la consolación de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese está aquí hoy en medio de ustedes y soy yo. Esta es mi identidad y estas son las señales que ustedes verán de ahora en adelante que yo como Mesías voy a realizar. Tremendo, hermanos, tremendo. Les está anunciando esto allí. El Mesías, el que anhelaba a Israel que viniera, estaba allí. Leyó el libro que hablaba sobre él. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice, Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos
no le recibieron. Y no solo no le recibieron, fueron ellos mismos quienes lo entregaron para que fuese crucificado por sus enemigos en ese tiempo, el Imperio Romano. Ahora bien, ¿por qué hizo su pueblo esto? ¿Por qué lo entregaron? ¿Por qué no le reconocieron? ¿Por qué no establecieron la identidad de él como Mesías? Para poder responder esta pregunta y entender con mayor precisión la verdad que encierra este pasaje, tenemos que entender bien lo que la palabra Mesías significa y todo lo que ese concepto encierra. Mesías es la transliteración al idioma español de la palabra hebrea Mashiach. La palabra hebrea para Mashiach pasa al español transliterado como Mesías. Y en hebreo Mashiach significa ungido. En el Antiguo Testamento la palabra Mesías cuando se utiliza para referirse al término ungido. Los griegos no transliteraron la palabra Mashiach a su idioma. Como ustedes saben, el idioma griego es el que está escrito, el Nuevo Testamento. Los griegos utilizaron su propia palabra para referirse a ungido. Y dicha palabra es Christos. Christos. Y pasa al español transliterada como Cristo. De manera que Cristo y Mesías son la misma cosa. Significan lo mismo. Y esto es un detalle sumamente importante si se quiere entender el Nuevo Testamento, hermano, y en especial los evangelios. Cuando usted lea en el Nuevo Testamento la palabra Cristo, sepa que allí se está refiriendo a lo que en el Antiguo Testamento se llama Mesías. Y ambas palabras significan una y la misma cosa: ungido. Ungido. Cuando Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, les está diciendo: yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ahora bien, ungido es un adjetivo que se deriva del verbo ungir. ¿Y qué significa ungir? Cuando se aplica a personas, porque ungir también se aplica a objetos, pero cuando se aplica a personas, ungir significa consagrar a alguien para Dios. Es decir, separar a ese alguien para el servicio exclusivo de Jehová, para que desempeñe una función específica para la cual Jehová lo ha escogido. Y una de las personas que en el Antiguo Testamento se ungían eran los reyes de Israel. Ahora bien, el proceso de unción se realizaba vertiendo aceite de oliva sobre la persona a quien Dios había escogido para ser rey de su pueblo. El aceite era, en este caso, la unción. Y solo, hermanos, cuando el rey recibía la unción, solo entonces era cuando oficialmente quedaba apto para desempeñar sus funciones como rey. Y esas funciones eran tres, ponga atención, las funciones de todo rey de Israel eran las siguientes. La primera, preservar la libertad, soberanía e independencia del pueblo de Israel. Esto es defender la nación y defender al pueblo de sus enemigos. Número dos, segunda función, gobernar al pueblo con justicia y con rectitud. Y número tres, dar ejemplo de obediencia a Dios para que de esta manera el pueblo no se desviara de los caminos de Jehová. El único rey en toda la historia de Israel que cumplió a cabalidad todas estas tres funciones fue David. Y es por ello que David pasa a ser, ante los ojos de los hebreos, el rey por excelencia. Y es por esta misma razón, amados hermanos, que Dios se refiere a él como un varón conforme a mi corazón. Un varón que obedeció e hizo lo que yo esperaba que el rey de Israel hiciera. En virtud de esto,
los judíos, hermanos, comenzaron a referirse al rey como el ungido de Jehová, o también el ungido de Dios. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento el término ungido de Jehová, ungido de Dios, se está refiriendo al rey. Ahora bien, como sabemos, luego que David murió, reinó en su lugar su hijo Salomón, quien, habiendo comenzado de manera ejemplar, se desvió y no siguió los caminos de su padre David, sino que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo podemos leer en Primera de Reyes 11:6 si lo anotan y luego lo estudian. Y por esta razón, luego de que Salomón muere, la nación fue dividida y nunca más los israelitas pudieron disfrutar de libertad, ni de soberanía, ni de independencia, y nunca más, hasta el día de hoy, han vuelto a tener paz. Porque Dios había prometido que si el rey cumplía sus 3 funciones, Dios le garantizaba que iba a traer a su pueblo paz. Nunca ningún rey lo hizo, con la excepción de David. Y por eso es que nunca, después de la muerte de Salomón, ellos volvieron a tener libertad, independencia, soberanía, y hasta el día de hoy no la tienen, ni tampoco han tenido paz. Pero Dios, el Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, es un Dios sabio, que todo lo sabe, y sabiendo de antemano que esto iba a suceder, le dio a David una promesa por boca del profeta Natán, y es la que conseguimos en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 8, 12 al 14, que voy a leer. Anótenlo y escuchen, por favor. Dice así Natán: ahora pues, le dice Dios, dirás así mismo a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Jeremías 36, 14, 16 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he dado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Esta era la profecía de lo que iba a ser ese descendiente del rey David, quien Dios había prometido a su pueblo que enviaría. Dice 1 de Samuel 2:10: delante de Jehová será quebrantado sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Miren todo lo que había sido profetizado sobre el Mesías. Esta era la esperanza que guardaba con ansias el pueblo judío, hermanos. La promesa de ese Mesías redentor, descendiente del linaje de David, que los libraría de sus enemigos y del tiempo de la angustia, tal y como lo fue el tiempo en que el imperio romano gobernaba Israel con mano de hierro y con mano fuerte. Y como leímos en Lucas capítulo 4, hermanos, esa profecía se cumplió. Ese Mesías vino a su pueblo, pero como dice la Escritura, su pueblo no le conoció, sino que le entregó a los romanos para que fuese crucificado. Y eso nos hace volver entonces a la pregunta que hicimos anteriormente: ¿por qué su pueblo hizo esto?
sabiendo lo que el Mesías significa, habiendo tenido profecía de lo que el Mesías iba a ser y cómo se iba a identificar, ¿por qué lo entregaron? La respuesta es sencilla, hermanos. Porque en aquel entonces, al igual que sucede hoy con muchos creyentes, su pueblo no supo interpretar todo lo que de él había sido profetizado. Los judíos, especialmente sus líderes religiosos, solo se preocuparon por enfocarse en aquellas profecías que les resultaban más convenientes, aquellas que tenían que ver con el poder del Mesías para destruir a sus enemigos terrenales, para redimirlos de la esclavitud e instaurar de nuevo un reino en la tierra para ellos. Nunca se preocuparon por entender de que antes que el Mesías pudiese hacer esto, antes de que el Mesías pudiese darle redención de la esclavitud terrenal, él debía primero redimir a la raza humana de la peor de las esclavitudes, de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado. Porque como lo dice Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todos somos pecadores. Y el Mesías tenía primero que venir antes de instaurar el reino en la tierra y librar a los judíos de la opresión de sus enemigos terrenales y liberarlos de esa esclavitud. Él quería libertar, redimir al hombre del pecado. Y eso fue lo que hizo en su primera venida. No es que Dios no cumpla sus promesas. El Mesías sí va a venir. El Mesías sí va a redimir a Israel de sus enemigos terrenales, pero esto lo hará en su segunda venida, cuando venga como rey, ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y eso es lo que nos dice, amén. Eso es lo que nos dice, hermanos. La carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 28, mire lo bello que ahí está planteado. Así también Cristo, es decir, así también el Mesías, ¿verdad? Porque Cristo es Mesías. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, lo que le esperan en esta profecía van a ser los judíos, porque antes de que esto suceda, nosotros 7 años antes nos habremos ido con el Señor en el arrebatamiento. Amén. En virtud de su primera venida. Y esto va a ser el Mesías en su segunda venida. Pero antes de poder hacer esto, hermanos, Jesús tenía que venir por primera vez como el Mesías siervo. Y en su condición de siervo, entregarse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, para que de esta forma pudiésemos ser justificados por su gracia. Y esto también estaba profetizado, pero los judíos parece que no les interesó entender. ¿Dónde está profetizado que él iba a venir primero como un siervo sufriente? Isaías capítulo 53. ¿Por qué solamente se leyeron los versículos que les importaba? Porque en el capítulo 53 de Isaías está la profecía sobre el Mesías siervo. Y miren lo que dice. Versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas sin embargo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Verso 20, bendito sea su nombre, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, amén. Y con los fuertes repartirá despojo, amén, en su segunda venida. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí está el Mesías, siervo sufriente, aquel que tenía que darse como oveja, como cordero por nuestros pecados. Ese también era la función del Mesías, y esa fue la que vino a cumplir la primera vez. Era necesario que el Mesías padeciese y fuese entregado como sacrificio para redimir a la humanidad de los pecados. Y esto es lo que nos dice este pasaje de Isaías 53. Pero a muchos estos no les pareció relevante. Los líderes religiosos de ese tiempo estaban más interesados, al igual que muchos creyentes hoy, por cierto, hermanos. Ellos estaban más interesados en la obtención de poder y la obtención de un reino terrenal, porque les interesaba más lo que la Biblia dice con respecto a esto, que lo que la Biblia dice con respecto a ser siervo y a darse en sacrificio, que es lo que el Señor manda también a su iglesia. Amén. Pero así como los sufrimientos del siervo de Jehová estaban claramente expresados en la palabra de Dios, y atención con esto, hermano, también estaban claramente expresadas las señales que el Mesías debía mostrar. Y esas son las que aparecen en el texto de Isaías 61 que leímos en el capítulo 4 de Lucas, y que quiero analizar con ustedes porque es sumamente importante. Aquí vamos a ver la obra del enemigo en el mundo, no en la iglesia. La obra del enemigo en la iglesia es tentarlo. La obra del enemigo en el mundo está aquí declarada, y la manera como el Mesías la enfrentó y la derrotó, y cómo el Mesías nos ha dado a nosotros, su iglesia, la bendición de continuar haciéndolo. Amén. El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hermanos, recordemos que los reyes eran ungidos con aceite. Les hablaba que para que el rey comenzara a ejercer su ministerio debía ser ungido primero con aceite de oliva. Y esa era la unción, el aceite. Pero el verdadero rey de la humanidad, hermano, el verdadero rey de reyes y señor de señores, tenía que ser ungido con la verdadera unción. Y esa unción no es otra que con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Dios mismo lo estaba a él consagrando, apartando para que llevara la obra de salvación por toda la humanidad, tal como haya sido planeado por ellos desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que dice esto. Cuando en el Jordán el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Dios le estaba anunciando al mundo que su ungido había llegado. Y es por ello que él añade, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Porque el Espíritu Santo había venido sobre él unos días antes, amén, allá en el Jordán. Pero la Biblia añade también, hermano, el propósito para el cual el ungido de Jehová vino a esta tierra. Y vamos a hablar las 5 señales, los 5 propósitos por los cuales el Mesías vino a este mundo. Número 1, y fíjense el orden. Número 1, ante todo, ¿qué vino a hacer el Mesías? ¿Para qué lo ungió Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. La primera función del Mesías en este mundo es el predicar el evangelio, hermano, porque en griego evangelio significa ¿qué cosa? Buenas nuevas, buenas noticias. Él vino a predicar el evangelio a los pobres. Y aquí los pobres no habla de pobreza material,
aquí habla de pobreza, de ruina espiritual, que es lo que causa el pecado en el ser humano. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Que el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree en él. Como está escrito en Romanos 1:16, y ese es el verdadero poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Mesías vino a predicar el Evangelio a los necesitados. Además añade, y recibiréis poder. Momentos antes del Señor irse en las nubes, Él dice, aguardaos y esperad la promesa del Padre. Porque así como yo fui bautizado en el Espíritu Santo, aquellos que creen y se arrepienten también lo van a hacer. No se vayan a guardar la promesa del Padre. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me seáis testigos, para que prediquéis y con testimonio afirméis en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El principal poder del Espíritu Santo es el predicar y el testificar de la obra de Cristo en la cruz. Amén. La segunda señal, el Mesías fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Dios puede sanar el corazón herido y afligido. Él puede sanar el alma abatida, tanto por el maltrato emocional como por la enfermedad física. Pocas son las cosas en este mundo que quebrantan tanto el corazón como una enfermedad física o emocional. Pero Él fue enviado a este mundo para darle a usted, amigo y amigo que me escucha, para darnos a nosotros creyentes sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Por eso es que la segunda función del Mesías era esta, sanar a los quebrantados de corazón. La tercera, cuidadoso con lo que dice, pregonar. ¿Qué significa pregonar? Proclamar, pregonar libertad a los cautivos. Acá la palabra traducida como cautivo en griego significa y hace referencia a aquel que ha sido esclavo. Y es el contexto, hermano, que alude en la Biblia, no lo que otros han querido sugerir. En la Biblia habla de aquel que ha caído en esclavitud espiritual. Esto es, en la esclavitud del pecado. Ya que escrito está Romanos 6, 16, 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea obediencia para la vida. Los seres humanos están cautivos por el pecado. Y el pecado y esa actitud pecadora tiene también un esclavizador. Y sabemos quién es. El enemigo. El enemigo se encarga de utilizar al mundo para mantener al hombre esclavo del pecado. Él vino a pregonar con el Evangelio libertad a los esclavos, libertad a los cautivos por el pecado. Amigo y amiga que me escuchen esta mañana, el ser humano puede ser limpio de pecado por medio de la sangre de Jesucristo y puede recibir el regalo del Espíritu Santo. Y con su ayuda, usted puede tener la capacidad de decirle no más al pecado y vivir una vida de santidad. Usted puede ser libre de cualquier situación que lo pueda tener cautivo a un vicio, o cautivo al dolor, o cautivo al sufrimiento. Y esa es la buena noticia que pregonamos desde esta iglesia, que usted puede ser libre de esa esclavitud. Amén. Luego dice la Escritura, también vino el Mesías a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Acá se habla de una ceguera física, la cual Cristo sana y sanó muchas veces. Pero más importante aún, se habla de una ceguera espiritual. La palabra dice que el príncipe de este mundo ha enceguecido los ojos del entendimiento para que la gente no le resplandezca
la gloria del Evangelio de Jesús. Es por eso que el Mesías vino a dar vista a esos ciegos. Y esa ceguera fue quitada por Jesús por medio de la predicación del Evangelio. También dice la Escritura que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Entonces tenemos que Él vino a pregonar libertad a los esclavos del pecado. Amén. Pero también vino ya no a pregonar, a poner en libertad a los oprimidos. Y esta es una palabra interesante. ¿Qué significa eso? La palabra oprimido en la Biblia significa romper o separar algo en sus partes. Y es eso lo que el enemigo de nuestras almas hace en ocasiones con personas no creyentes. Él quebranta, Él rompe al ser humano, el cual está compuesto por una parte material, su cuerpo, y una parte espiritual, el alma y el espíritu. Él rompe y separa y toma posesión de los cuerpos humanos. Y es lo que se denomina posesión espiritual y demoníaca. Jesucristo vino a dar libertad a los que están oprimidos por el enemigo. Amén. Y Él lo hizo. Pero Él también vino a dar libertad a las personas. Él, a esa obra, Él también vino a darle respuesta. Mantener a las personas cautivas o esclavizadas al pecado, número uno, cegar los ojos del entendimiento de las personas y poseer sus cuerpos, no son más que la obra del enemigo en este mundo. Mantener a la gente esclavizada, mantener a la gente ciega y poseer sus cuerpos es la obra del enemigo en el mundo, no en la iglesia. Pero justamente, hermano, para eso vino el Hijo de Dios a este mundo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Es por eso que la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, y todas esas señales, una a una, fueron mostradas por Jesús a lo largo de su estadía acá en la tierra. Mateo 4, 23 al 24, miren lo que dice. Luego de haber dicho esto en la sinagoga, dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Galilea, ¿se acuerdan? Donde Él fue a leer el libro. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Lo ven? Consistente con lo que leyó de Isaías. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó a todos. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para hacer esto. Y estas son las señales que yo les doy. Y estas son las señales que Él cumplió. Amén. Y una vez que el Mesías subió al cielo, hermano, y aquí está la extraordinaria noticia también, le dejó a su iglesia la misión de seguir deshaciendo las obras de Satanás en este mundo. Y dicha misión la vemos claramente expresada en el texto de Marcos capítulo 16 versos 15 al 18, que yo sí le voy a pedir que lo busque para que lo leamos juntos. Porque eso que hizo el Mesías mientras estuvo en la tierra, que anunció como comienzo de su ministerio a los hombres, es lo que Él ha delegado a nosotros, a usted, hermano y hermana que me escucha, para que sigamos haciendo, para que sigamos la labor de deshacer las obras de Satanás. Yo no entiendo por qué algunas personas, de todo corazón, y se lo digo con respeto y amor, yo no entiendo por qué algunos hermanos se han dedicado a decir que yo he predicado de que no existen demonios y que no se deben atar y que no se deben, echar fuera demonios y mucho menos usar el nombre de Jesús. Hermano, yo nunca he predicado eso y gracias a Dios están los videos que lo atestiguan. Yo creo
la misión, yo sé la identidad mía como iglesia. Y conocemos la obra que el Señor nos delegó para que tuviéramos con el mundo. Como iglesia tenemos la responsabilidad de resistir las tentaciones del enemigo. Amén. Y también tenemos la obligación de responderle al mundo como lo hizo el Señor y como lo encomienda en lo que se llama la Gran Comisión en Marcos 16. Miren lo que dice. Este es Jesús antes de subir al cielo. Y les dijo, lo que a Dios más le importa es el alma de la gente, es la salvación del alma. Porque lo único que hace que en el cielo haya fiesta es cuando un pecador se arrepiente. Uno esperaría que esto estuviera de primero en la gran comisión que Dios nos da como iglesia. Id, hermanos, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Función primera de la comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos los hombres. Y número 2, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales seguirán a los que creen? Las señales que Él como Mesías hizo en este mundo y que nos ha delegado por amor a Él. Y le ha placido a Él dárnoslas para que la llevemos a cabo, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de su nombre y la extensión de su reino. Y después que prediques, estas señales seguirán, o junto con la predicación, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice ahí, hermanos? En mi nombre, no yo, en el nombre de Jesús. ¿Qué más dice? Echarán fuera demonios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Hermano, eso es lo que yo anuncio, porque lo anuncia la Biblia. Y estas señales seguirán. El cristiano no tiene que ir a buscar señales. Esto es de inmaduros en la fe. Ni tampoco tiene que usar técnicas, ni aprender tecnologías, ni ir a talleres. Hermanito amado, hermanita amada, si usted cree, usted ve un endemoniado y con solamente creer, usted le dice, en el nombre de Jesús, a ese espíritu, te echo fuera, sal de él, y él tiene que salir. ¿Sabe por qué? Porque el demonio va a ver el Espíritu Santo que está en usted, y esa luz lo va a cegar y va a hacer que huya y no entre más. Pero luego de hacer esto, ¿qué tiene que hacer? Predicarle el evangelio para que se salve, porque si no, la misma Biblia dice que esa misma entidad que estuvo ahí, ese mismo demonio, viene y ve la casa limpia y busca 10 peores y lo poseen. Tenemos autoridad dada por Dios para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas. Yo soy de los que creo que eso no ha pasado de moda. Por ahí hay un grupo cristiano y un pastor famoso que tiene una Biblia que dice que esto no es para la iglesia, que el echar fuera demonios no es para la iglesia. Una Biblia famosa, escrita por este hermano de la iglesia reformada. Si eso no es para la iglesia, si la iglesia no puede echar fuera demonios, hay que arrancarle por lo menos 4 páginas a la Biblia. Porque la Biblia también dice, os he dado autoridad para echar fuera demonios. Os he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y nada te detendrá ni te hará mal. No hay que tenerle miedo a eso. Usted va tranquilo creyendo que tiene el Espíritu Santo en usted y pasa por encima, camina sobre cualquier fuerza del mal y nada le fallará, nada le faltará, nada le hará daño, porque es lo que dice la Biblia. Amén. Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la obra del cristiano en el mundo. Predicar el evangelio. Cuando vea un endemoniado, en el nombre de Jesús te echo fuera. Amén. Poner las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Lo creen, hermanos?
y predicar el evangelio con denuedo y con poder a toda criatura, porque esa es la función que tenemos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y no entiendo por qué hay hermanos que se han puesto a murmurar de cosas que yo no he dicho. Sin embargo, eso no debe entristecernos, porque quizás le ha pasado también a usted. Eso no debe entristecernos. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 10, 11 y 12. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 10, 11 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, hermano y hermana. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso es que dice que el reino de los cielos se mueve con violencia y solo los valientes lo arrebatan. Nosotros tenemos identidad de quienes somos, amén. Como iglesia no ignoramos sus maquinaciones, amén. Como iglesia su función va a ser tentarnos. ¿Y nosotros qué hacemos? Someternos a Dios, resistirnos y Él huirá. ¿Lo dice o no lo dice? Y nuestra función en el mundo, que es diferente al de la iglesia, predicar el evangelio para que se salven, amén. Y cuando hay un endemoniado, en el nombre de Jesús te echo fuera. Y cuando hay un enfermo, oramos por él y se sana. Y esa es la bendición de nosotros, que a nosotros el Señor nos ha permitido compartir con Él, el participar de sus señales, pero también ser partícipes de sus padecimientos. Y como decía Pablo, hasta hacernos semejante a Él, aún en su muerte. Cierre los ojos, hermano. Vamos a tener un momentito de oración y una oración de intercesión en esta hora. A los amigos y amigas que me escuchan en esta mañana, yo entiendo, amigos y amigas, que este no ha sido un mensaje evangelístico, ha sido un mensaje para edificación de la iglesia. Pero tengo la certeza de que, habiendo estudiado lo que la Biblia dice, usted quizás le haya dado explicación, haya entendido la razón de por qué quizás usted no puede dejar ciertas cosas que saben que le cae mal. Usted quizás no ahora puede conseguir explicación de el porqué de su dolor, el porqué de la constante prueba, padecimiento, sufrimiento. Déjenme decirle una cosa, hermanos. Si el Hijo de Dios te liberta, hoy, ahora, serás verdaderamente libre. Porque hemos predicado la verdad y esa verdad te hará libre hoy. Y de esa verdad, amigo y amiga que me escucha, puede dar testimonio todas estas personas que son la iglesia. Y usted puede hoy, ahora, en este momento, poder pasar a formar parte del cuerpo de Cristo, ser libre, vivir una vida de victoria y comenzar a predicarle a otros, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, que hay una esperanza en este mundo, que hay unas buenas noticias, que Dios vino a libertar, que Dios vino a dar vista al ciego, que Dios vino a sanar a los afligidos de corazón, que Él vino a libertarte de la opresión del enemigo y que Él vino a darte libertad de la esclavitud del pecado. Amigo y amiga que me escuchen esta mañana, si usted ahora, en este momento, quiere venir a tener un contacto, una relación personal con ese Mesías, con ese Cristo, con Dios Todopoderoso, y disfrutar de la bendición que significa su amor, su paz, su ayuda, su consuelo, yo le voy a pedir que en esta hora usted baje de allí donde está, de allí del asiento donde se encuentra, y pasa acá adelante, porque queremos orar por usted. Amigo y amigo que me escuchen esta mañana, pasa adelante,
ven a tener un encuentro personal con el Dios Salvador, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Que nada impida. Dios bendiga a este hombre, Dios bendiga a esta joven, Dios le bendiga grandemente. Hermano, hermana, amiga y amiga, que nada impide en esta mañana. Dios bendiga a este caballero valiente, Dios bendiga a esta mujer que baja. Dios quiere darles libertad, Dios quiere darles la felicidad, Dios quiere darles sentido de propósito en su vida. Dios quiere realizar, Dios bendiga al joven, Dios quiere realizar en usted el propósito para el cual Dios lo ha creado. Dios bendiga a esta familia. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Quizás usted esté pensando, yo no me voy a meter evangélico. Amigo, esto no se trata de evangelio ni de una religión. A nosotros no nos importa una religión. A nosotros nos importa, Dios bendiga a esta mujer, que Cristo hoy venga a formar parte de tu vida y te dé el Espíritu Santo y tú pases a ser una nueva criatura. Porque como está escrito, de ahora en adelante, si ustedes conocen al Señor, si ustedes creen en Él, las cosas viejas pasan y todas serán hechas nuevas. Porque Él lo ha prometido y Él no miente. Dios bendiga a esta mujer con su hijito. Dios bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, joven. Habrá alguien más, habrá alguien más. Dios bendiga a estos jóvenes, a este caballero. Bendito sea su nombre. El Señor honra toda escritura, porque toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Un minutito más, un minutito más. Viene una familia entera. Dios bendiga a la mujer. Dios bendiga a su hija, a su familia. Dios le bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Qué decisión tan extraordinaria han tomado ustedes hoy de venir a conocer al dador de la vida, al que creó los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Si hubiese alguien más mientras oramos, por favor, baje y sienta la experiencia de tener una relación personal con Cristo a partir de este momento. Yo les voy a pedir que allí donde están, hermosas personas, hermosas mujeres, hermosos hombres, jóvenes, niños, bendito sea su nombre. Dios bendiga a la familia, bendito sea su nombre. El Señor les ama grandemente. El Señor les ama grandemente. Y esta semana celebramos su muerte y su resurrección. Y porque Él vive, ustedes hoy también van a pasar a vivir y a tener una vida eterna con Él. Ya no más sufrimiento, ya no más soledad. Él estará con ustedes todos los días hasta el fin, si se mantienen fieles. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y repitan esta oración. Y es la última vez que ustedes van a repetir una oración, porque de ahora en adelante ustedes pueden entrar confiadamente a la presencia de Dios y hablarle como un amigo, como un papá, y Él los va a escuchar. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y en respuesta a ella, hoy, en este momento, me presento delante de ti. Te digo, Jesús, que me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que he pecado y hoy te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que me hagas una nueva criatura, que me des de tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que será leído un día pronto. Yo dejo ahora mi vida pasada y comienzo una vida nueva contigo.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gracias, hermanos. Gracias. Esta ha sido unas palabras sencillas, pero son tan difíciles de decir en boca de los seres humanos. Ellos lo han hecho hoy con lágrimas porque las veo. Las han hecho de todo corazón. Y a partir de hoy ustedes han nacido de nuevo y son nueva criatura y han pasado a ser hijos de Dios. Y van a comenzar a disfrutar de las bendiciones y de la herencia que hay en los cielos y también en la tierra para nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Ahora les pido que vamos a orar por ustedes como iglesia, como hermanos y como familias que ahora somos. Amén. Amada iglesia, pongan sus manos hacia este lugar. Vamos a orar por estos que han dejado de ser mundo y han pasado a ser hermanos nuestros, hijos de Dios y templo del Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz ayer, hoy y siempre, porque ella no pasa. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de predicarle a estos amados mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de participar de lo que significa predicarles a ellos, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tú les bendigas a cada uno. Que tú seas propicio, Dios, a sus necesidades, cualquiera que éstas sean. Si son materiales, Dios, provee su necesidad material. Abre tu riqueza, Dios, para que ellas puedan, Dios, salir de la deuda que los agobia, quizás, Señor, para poder pagar alguna deuda que tienen. Suple tú también la necesidad material. También suple, Dios, la necesidad emocional. Si hay alguna herida que han padecido, Dios, en esta vida injusta, sánala, Dios. Por amor a tu nombre te rogamos que la sanes perfectamente. Si hubiera algún enfermo, derrama sanidad divina, Dios. Oramos para que tú hoy le sanes, porque creemos que el mismo Jesús que sanó en Galilea sigue sanando hoy al mundo. Bendícelos, Dios, y guárdales. Permite, Dios, que seamos familia idónea para ellos, Dios, que estemos allí y nos gocemos con sus alegrías y que lloremos, Señor, con sus tristezas. Permítanos ser de bendición y juntos, Dios, crecer en el conocimiento tuyo, esperando gozosos el día que pronto tú vas a venir por nosotros para llevarnos al cielo y estar siempre contigo, Dios. Gracias, Padre. Si hubiese alguna situación espiritual, Señor, alguna hechicería, alguna brujería, algún pacto espiritual, rómpelo, Dios, en el nombre de Jesús ahora, Padre. En el nombre de Jesús, muéstrales que por cuanto tenemos al gigante con nosotros, nada más importa. En el nombre de Jesús te damos gracias por ellos, Dios. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. Les voy a pedir que si por favor pueden girarse, vamos a decirle unas palabras y después pueden acompañar a esos hermanos de ustedes. Si se voltean un momentito, si pueden voltearse, esas personas que están allí, esas hermosas mujeres vestidas de verde y los caballeros allá, les van a dar unas palabras, van a tomar sus teléfonos, sus nombres para orar por ustedes. Cualquier necesidad hágansela saber, porque es un gozo para nosotros comenzar desde ya a mostrarles que son nuestra familia. Pero antes queremos decirle unas palabras a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios les bendiga, hermano, Dios les bendiga. Acompañen entonces a esas personas. Muchas gracias, iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente. Y seguimos de victoria en victoria hasta que Cristo venga.